Bienvenidos a los que están conectados. Vamos a esperar unos segundos que se conecte un poco más de gente y ya comenzamos. Bueno, vamos a comenzar. Las gracias a quienes estuvieron ahí y se están conectando, quienes lo hicieron recién y quienes lo están haciendo. Vamos a comenzar con esta transmisión en vivo. Mi nombre es Héctor, integrante del equipo de Mecánica 5G, y hoy vamos a hablar de la entrada de señal, de este caso de CKP, en una EQ. En este caso una Bosch M7, que ya se las voy a mostrar más adelante. Ahora vamos a ir al análisis de un circuito que vamos a ir ahora a continuación. Voy a pasar a la pantalla de la computadora. Vamos a salir de esta cámara para arrancar con el análisis. Lo que vamos a estudiar ahora va a ser la entrada de señal entre el CKP, o más conocido como sensor de cigüeñal, y la computadora, mediante estas dos entradas, que son los conectores de la pinera, que van a ser las entradas a la computadora. Y en el medio acá tenemos esta red de interconexión. Este tipo de sensor es un tipo de sensor inductivo, el cual, si acá lo abrimos en la pinera, vamos a poder medirlo en resistencia o en inductancia para ver su funcionamiento correcto. También podemos probarlo conectando acá en la pinera también un multímetro puesto en la escala de voltios de alterna, y dándole arranque al auto podemos ver el voltaje que genera el mismo. Esto para ver si la integridad del sensor está correcta, si el sensor está bien. Entonces,
Esto va a venir a través de un cableado a la pinera de la computadora. Ya mismo dentro de la pinera de la computadora, o mejor dicho, luego de la pinera de la computadora, vamos a tener estos dos condensadores, que son condensadores de desacoplamiento, tanto este acá de 4.7 microfaradios, como este otro acá abajo, C1 y C2, que estos condensadores de desacoplamiento, como dije anteriormente, son condensadores que están para eliminar ruidos parásitos o interferencias, altas frecuencias, que pueden venir junto con el cableado que trae la señal del CKP. Y bueno, estos condensadores lo que hacen es justamente eliminar todas esas interferencias. Y estas interferencias pueden ser, por ejemplo, activación y desactivación de solenoides, lo que serían inductancias que están activando y desactivando, y eso genera ruido en el circuito del automóvil. Como puede ser, por ejemplo, el alternador del mismo también, o el sistema de ignición, también puede generar ciertos ruidos parásitos o interferencias que puedan afectar la señal que está viniendo del CKP en este caso. Otra cosa importante que podemos ver acá, que cada una de estas líneas, ninguna está conectada a masa, o sea que son dos líneas diferenciales. Como dije anteriormente, ninguna de las dos va a masa. Y otra cosa que podemos ver acá también es este otro condensador de 3 nanofaradios, el C3, que está entre las dos líneas de la entrada de señal, el cual cumple la misma función. O sea que estos tres condensadores C1, C2 y C3, o sea que la función que cumple es una función de desacoplamiento de ruidos, de interferencias, como hablamos anteriormente, lo que haría un bloqueo de transistorios o de frecuencias altas. Esa corriente alterna que se genera acá del sensor, para que tenga eficiencia, va a tener que tener una carga. Entonces la carga va a estar compuesta por todo este sector que estamos marcando acá. Lo que también incluye la resistencia o la impedancia interna del driver, en este caso acá. O sea que todo este sector corresponde a la carga del sensor. Fíjense que acá tenemos dos resistencias en paralelo, 6811. Estos valores están en valores SMD o de montaje superficial, en este caso al 1%, que en ohmios serían 6810 ohmios, la la R3 y la R4, las cuales están en paralelo, como podemos ver acá. Luego estas dos R5 y R6 son resistencias de 10K o de 10.000 ohmios. Como podemos ver, esto también, como dije anteriormente, es una nomenclatura de SMD 1002, y al ser de 4 dígitos nos está diciendo que son resistencias de una tolerancia al 1%, bastante precisas. Y luego tenemos acá en C5 este condensador de desacoplamiento sobre el procesador de señal con un valor de 0.97 nanofaradios. O sea que la señal que va a llegar acá donde estoy marcando, tiene que ser la misma que hay acá, pero totalmente limpia, sin ningún ruido, sin ninguna interferencia. ¿Qué podemos encontrar acá que llame la atención? Bueno, podemos encontrar esta red. Podemos ver esta red acá, que son dos resistencias en paralelo, 6811. Como dije anteriormente, esto sería en ohmios, porque esta es una nomenclatura en SMD. En ohmios sería
6.810 ohmios al 1%. Y luego acá abajo, en serie, con estas dos resistencias en paralelo, este condensador, el C4, de 100 nanofaradios. Entonces, esta combinación de estas dos resistencias en paralelo nos da un valor, como tenemos acá abajo, de 3.405 ohmios. Esto se da por el efecto de las resistencias en paralelo, como ya hemos visto, el cual, como podemos ver acá, forma un circuito RC. Entonces, ¿qué pasa? A medida que aumenta la frecuencia en la entrada del circuito, este valor acá de 3.405 ohmios permanece constante, pero la reactancia capacitiva tiende a disminuir, como podemos ver acá el de 100 nanofaradios o acá este otro, que es un ejemplo que tenemos acá. Por lo tanto, a baja frecuencia esto se comporta como una carga de baja impedancia, pero a alta frecuencia se comporta como una carga de baja impedancia, lo que va a influir sobre el valor de carga del circuito. ¿Y eso por qué lo hace? Lo hace porque a bajas RPMs la generación del sensor CKP es un voltaje bajo, pero a altas RPMs aumenta mucho. Entonces, este circuito lo que trata es de ecualizar, de mantener acá trata de mantener un voltaje dentro de un margen constante, que lo que hace es que a medida que aumenta la frecuencia del sensor CKP, esta red ecualizadora modifica el valor de la carga. Luego de haber revisado esto acá, el sensor CKP, la entrada acá a la pinera, y haber visto la señal con el osciloscopio, que la integridad de los cables que vienen del sensor esté bien, que el voltaje que llega a la pinera esté bien, sea correcto. Entonces, ese voltaje que tenemos acá se va a transferir a la entrada del procesador de señal. Entonces, todo este camino acá que estoy marcando lo vamos a tener que buscar dentro del hardware de la computadora para ver a qué dispositivo llega esta señal. Y entonces este procesador de señal, ¿qué va a hacer? Va a tomar esa señal, la cual es alterna, y la va a modificar. O sea que hasta acá, hasta la entrada, es analógica la señal, y luego la va a modificar el procesador y la va a pasar a una señal digital. Y entonces, luego de hacer esa conversión, va a pasar en formato digital, como dijimos anteriormente, esa información al microcontrolador o al microprocesador de la ECU. Va a enviar la información de las RPMs, ya sea a través de esa comunicación digital referenciada a masa, o también puede ser a través de un bus de comunicación, si estamos hablando acá de un driver más potente, un driver con más inteligencia. Y entonces, en resumen, acá lo que podemos ver es que este sensor, la entrada de este sensor CKP a la computadora, no va conectado directamente al procesador de señal, sino que tenemos este circuito intermedio, lo que sería una red de adaptación de impedancias y también de ecualización, que lo que hace es asegurar que el voltaje que llega a la entrada del procesador de señal esté libre de transitorios o de ruidos. Entonces esto garantiza que sea una señal pura la que llega al procesador. Entonces también lo que permite este circuito acá es estabilizar la señal. Entonces este circuito lo que ayuda es a emparejar la frecuencia, que no haya tanta diferencia entre el vehículo, o sea, entre la señal que emite el sensor a pocas vueltas y a muchas vueltas. Permite emparejar la señal
de la entrada de CKP, emparejarla entre el régimen de pocas vueltas o pocas RPM y muchas vueltas o muchas RPM. Luego nosotros vamos a conectar a través del escáner, a través de la línea de diagnóstico, al microprocesador o microcontrolador principal de la ECU, y el microcontrolador nos va a estar dando indirectamente a través del escáner la referencia de las vueltas o RPM, o sea que el micro tiene un enlace digital con el procesador de señal o una comunicación digital, y entonces va a estar comunicando el micro con el escáner y nos va a estar dando los datos de referencia de las RPM. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una red. Entonces lo importante acá que tenemos que ver, que vemos en el circuito, es que acá en estos dos pines, ninguno de los dos pines está referenciado a masa. Lo que sí podemos ver acá es que podemos encontrar un tercer cable que va a tener un apantallamiento, como vemos acá, que apenas se ve, pero está acá. Lo estoy marcando con el mouse. Este apantallamiento va conectado a masa. ¿Y qué es lo que hace ese apantallamiento? Bueno, es ayudarnos a que no entren ruidos parásitos al cableado, protegerlo, o si entran, eliminarlos, o ayudar, mejor dicho, a eliminarlos, para que llegue lo mejor posible la señal, lo más pura posible. Entonces, en muchos casos vamos a encontrar un conector, como tenemos acá, de 3 pines o de 3 cables, el cual va a tener los 2 cables que van a la computadora, que vienen del sensor CKP, y un tercero referenciado a masa, que va a ser el que va a estar conectado al apantallamiento que trae el cableado, que para que tengan una idea es muy similar, por decirlo de alguna forma, a un cable coaxial de cable del televisor, ese que viene de una antena o que viene del proveedor de la señal de TV cable. Seguramente si han podido abrir un cable de eso, van a ver que tiene un trenzado, una malla que sobre el cable central de adentro que trae la señal. Bueno, en este caso sería, en lugar de haber un solo cable, hay 2, y tiene un mallado igual por fuera, que es ese apantallamiento que estábamos hablando. Entonces este conector de 3 pines muchas veces genera la confusión entre un sensor Hall y un sensor inductivo. Y esto porque se piensa muy comúnmente de que los sensores Hall tienen 3 cables, pero esto no es así. Los sensores inductivos también pueden tener 3 terminales, pero uno de ellos es apantallamiento. Entonces, ¿cómo podemos analizar el circuito en la computadora? Bueno, cuando no conocemos el circuito, podemos hacerlo a través de inyección de pulsos. Entonces, lo que podemos hacer para probar esto es, con un inyector de pulsos o un generador de señales, conectamos en una de las entradas, tanto esta o esta, cualquiera de ellas, por ejemplo esta, conectamos acá y la otra punta a masa, inyectamos esa señal, y luego con el osciloscopio con respecto a masa, y podemos ir probando los diferentes puntos y ir chequeando esa señal que sea igual hasta encontrar el componente al cual llega la señal. O sea, resumiendo, vamos a inyectar una señal tanto en este punto o este otro punto, cualquiera de los 2 puntos, y vamos a ir probando con el osciloscopio
luego de haber inyectado esa señal, vamos a ir inyectando esa señal y vamos a ir probando esa señal, y con el osciloscopio vamos a ver a qué punto llega esa señal. O sea que a qué componente llega la información de ese sensor. Una cosa que puede pasar es que haya una mala soldadura acá en los pines del driver, lo cual es muy frecuente. Vemos que no tenemos señal de cigüeñal o CKP y bueno, la analizamos hasta acá y la tenemos, pero cualquier problema de soldadura puede provocar que sí, que nosotros tengamos la señal en la pinera, pero que el microprocesador o microcontrolador no esté leyendo los datos o no esté recibiendo los datos de RPM, porque podemos tener una falla en cualquier punto del circuito, cualquier pista, cualquier soldadura o lo que sea que se nos rompa en el circuito, ya nos puede dar un problema en esa señal de cigüeñal. Entonces, lo más resaltable en este circuito, y que sirve para todos los circuitos y que sirve para todos los sensores inductivos, es que es una red balanceada. Y bueno, en caso del sensor de cigüeñal o CKP, se maneja a alta frecuencia, altas RPM, una frecuencia alta. En el caso del sensor CKP o sensor de cigüeñal, se maneja unos RPM mayores. Y en el caso de que sea un sensor inductivo en el CMP o el sensor de árbol de leva, vamos a encontrar con que es una señal a pocas revoluciones. Entonces lo que vamos a encontrar es que en el caso de que sea un sensor de árbol de levas, los valores de toda esta red van a ser diferentes. Una cosa que se puede sacar del análisis de esta red RC, lo que podemos ver acá de esta red, es que el condensador iguala a la resistencia a una frecuencia de 500 Hz. ¿Y cómo llegamos a este valor de 500 GHz? Bueno, con esta ecuación. Con esta ecuación podemos determinar. Entonces, en ese punto, cuando la reactancia inductiva es igual a la resistencia, tenemos la frecuencia de corte de esa red. Entonces, si despejamos esta fórmula, la frecuencia nos quedaría que 1 sobre 2 por pi por c por r. Entonces, si calculamos esta frecuencia para esta red, vemos que esa frecuencia está en torno a los 500 Hz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de los 500 GHz, el circuito va a ir disminuyendo la reactancia capacitiva cada vez más, y por lo tanto a influir sobre el valor de carga del sensor. Bueno, luego de haber visto este análisis, la teoría, para quienes tienen conocimiento de electrónica, bueno, ya lo tendrán claro, pero para quienes no, bueno, intentamos ayudar y que les aporte. Ahora vamos a ir al video práctico que hicimos. Montamos el circuito, en este caso lo hicimos sobre una madera, pero bueno, está la protoboard también. No lo hicimos en la protoboard, pero a futuro vamos a hacer alguno en la protoboard. Y ahí vamos a inyectar una señal y vamos a hacerlo con el osciloscopio. Vamos a ir mirando esa señal, vamos a ir midiendo ahí, siguiendo el circuito, al igual como es en la computadora, pero bueno, estamos simulando acá. Vamos a ir ahora a la práctica.
Bien, vamos a inyectarle una señal con este generador de señales. Vamos a trabajar con este transformador de audio que tiene una entrada y una salida, que nos va a dar una salida balanceada. Acá tenemos el circuito que habíamos hablado. De donde acá tenemos un condensador de 4.7 nanofaradios, perdón, otro acá de 4.7 nanofaradios, como estaba en el circuito, el condensador de 3 nanofaradios entre los dos bornes que vienen del sensor. Acá tenemos dos resistencias de 6800 ohmios. En el circuito era 6810. Está, como lo hicimos con este tipo de resistencias que no son tan precisas, son de 6800. Este condensador es el condensador de 100 nanofaradios que está conectado en serie con las resistencias. Eso conforma la red de RC. Luego tenemos en el circuito de carga dos resistencias de 6800 ohmios en paralelo. Luego de eso tenemos dos resistencias que están conectadas en serie con el resto del circuito de 10 kilo ohmios. Acá tenemos el condensador que está conectado a las dos líneas. Este condensador era de punto 97. Y acá pusimos una resistencia ficticia para simular la carga de 5 kilo ohm, para simular la carga del circuito integrado, que sería el que hace el procesamiento de datos. Ahí tenemos conectado el osciloscopio. En 1 voltio por cuadrícula. Vamos a variar las RPMs y vamos a ver el comportamiento. Ahí estamos en 0. 10 GHz. 20 GHz. Ahí lo tenemos en la entrada. Ahora vamos a ir al final del circuito. Podemos ver la diferencia que tenemos al final del circuito. Estaba conectado acá, ahora está conectado acá. Vamos a ir variando. Vamos a volver a 0. ...10 GHz... ...20... ...vamos subiendo a 30...
Ahí estamos en 50. Y ahí vemos cómo la amplitud de onda lo va manteniendo en un rango que no varíe tanto como variaba la entrada. Ahí estamos a 170 GHz, 180. Ahora vamos a probar en diferentes puntos del circuito cómo se va comportando. Estamos en la entrada. Vamos a ir siguiendo la señal como si fuera en la computadora. Vamos a probar otro punto del circuito. Ahí vemos cómo varió esta señal. La tenemos regulada a 30 GHz en onda sinusoidal y el final del circuito. El circuito, el transformador que tenemos conectado. Vamos a repasar un poco las conexiones. Una de las salidas, la salida, porque tiene una entrada y una salida del generador de señales. Se alimenta por este cable. Uno es masa, el otro señal, y entrada del transformador y la salida. Con un RCA, uno por acá, a uno de los bornes, y el otro al otro borne. Bueno, luego de haber hecho esta práctica, les voy a mostrar la computadora, de la cual en este caso sacamos el circuito tal cual con los valores de las resistencias y todo, pero es un circuito que está presente en muchas computadoras, no solamente la Bosch M7. Como podemos ver, este análisis en este caso salió de esta computadora, como decía anteriormente, una Bosch M7, la cual viene en muchos vehículos de origen asiático, para ser más preciso, vehículos chinos. Pueden estar en camionetas de la marca o autos de la marca Changan, la marca Chang'an. También, si mal no recuerdo, viene en Geely, creo que el CK. Y si mal no recuerdo, creo que alguno de Jack también trae. Es una computadora, bueno, como ven, fabricada en China,
y viene equipado con muchos, viene para varios vehículos de origen chino. Como podemos ver acá es el microprocesador del que hablábamos, o el micro, que es, digamos, el cerebro de todo, ¿no? Todas las órdenes y todo se procesa acá. Si esto no funciona, la ECU queda totalmente muerta. Y acá este es el integrado que hablábamos, que procesaba la señal, que la convertía la entrada analógica a digital y se la enviaba al procesador. Acá tenemos también, el procesador, el integrado que hablábamos, ya con más detalle podemos ver la nomenclatura. Siempre es importante cuando estamos trabajando así en este tipo de cosas y no conocemos un componente, buscar el datasheet. El datasheet es muy importante, o hoja de datos, para ver de qué componente estamos hablando, con qué componente estamos trabajando, y bueno, sus entradas, sus salidas, sus alimentaciones. Es muy importante conocerlo. Acá tenemos, por ejemplo, detalle del conector. Tiene un solo conector. Podemos ver acá unos positivos, unas líneas de comunicación y 3 tierras. Y ahí tenemos una pequeña descripción del conector, muy breve, ¿no? Pero está, lo básico está. Es importante siempre esto. Bueno, ya estamos finalizando. Podemos ver que para hacer este análisis necesitamos un osciloscopio, sí o sí. Si no lo tienes, tienes dos chances. Puede ser un osciloscopio tipo de laboratorio, como el que estábamos usando ahora. Este es un osciloscopio de 2 canales, que es lo ideal. También está el osciloscopio portátil, más chico, que puede, bueno, eso va a gusto de cada uno, la comodidad de cada uno, ¿verdad? Es muy importante eso, para poder analizar las señales. Inclusive nos pasó en un caso, por ejemplo, pero pasa muy seguido, de una ECU que nos llegó y la cual estaba bien, nosotros la revisamos y estaba bien, y el problema estaba en el auto, era el CKP averiado. ¿Y qué quiero llegar con esto? Quiero llegar al tema de que es muy importante hacer un diagnóstico certero de ya de entrada, ¿no? Medir bien el sensor para saber su correcto funcionamiento. Como ya hablamos, el sensor se puede medir con un multímetro, pero también podemos hacerlo con un osciloscopio. En el osciloscopio podemos tener más detalle todavía y bueno, sería mejor todavía para ver su correcto funcionamiento. Es muy importante. A veces puede ser eso obvio, pero a veces justamente lo obvio es lo que falta. Es muy importante eso. Así que bueno, estamos terminando esta transmisión por acá. Los viernes vamos a estar haciendo transmisiones en vivo. En este caso fue a las 14 horas de América del Sur. Y lo digo así porque hay gente de otras partes del mundo que se conectan y la zona horaria es diferente. Pero para la próxima vamos a transmitir a la hora 20 de América del Sur. Así que, por ejemplo, en Centroamérica serían 3 horas menos. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar y nos vemos la próxima. Saludos.